Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Poco se ha dicho. Somos Ernesto y Cristian y hoy día vamos a hablar sobre Necesito poder respirar, la vida de Jorge González, un podcast documental que podemos encontrarlo en Spotify y que, como el título lo dice, habla sobre la vida del cantante, artista chileno Jorge González, que muchos lo conocemos por su trayectoria musical y en especial por la época en la que estuvo en esta banda tan importante y representativa de los años 80, que son Los Prisioneros. Pero el podcast va más allá de eso, el podcast nos presenta al personaje, nos presenta la influencia que tuvo, nos presenta sus momentos, los momentos difíciles que pasó durante su vida, sus conflictos personales con los integrantes de su banda, con su país, con la sociedad, un personaje muy, muy interesante al que vamos descubriendo en este podcast que particularmente creo que está muy bien narrado, muy bien contado, que genera interés y que nos presenta, nos da un buen, digamos, una imagen bastante completa de quién fue y quién sigue siendo Jorge González. Cristian, ¿a ti qué te pareció este podcast? Bueno, hola a todos. A mí el podcast me llamó la atención porque creo que Los Prisioneros, al igual que en tu caso, digamos, en nuestra juventud, ¿no? Adolescencia, juventud, creo que fue uno de los grupos más importantes que escuchamos, ¿no? Eh, y en ese sentido, saber un poco más de Los Prisioneros y de su líder, que es Jorge González, es algo que a mí fue lo que me llamó la atención, ¿no? Y lo que descubrí, la verdad es que creo que lo valoro porque te enriquece, digamos, que la forma como vas a escuchar los discos de González como solista, cuando vuelves a escuchar nuevamente los discos de Los Prisioneros y entiendes un poco más también de dónde vienen esas letras, en qué momento de su vida estaban. A mí me parece que la experiencia del, del podcast es enriquecedor en ese sentido, ¿no? Porque te permite entender mejor a esos músicos, a una banda que, como en nuestro caso, es fundamental para la historia del rock y en general, creo yo, de la música sudamericana, ¿no? Y que no solo nos habla de la banda, ¿no? Y del personaje, sino también de un poco de la sociedad, ¿no? Encontré muchas similitudes, ¿no? Entre la sociedad chilena, la sociedad peruana, todo este tema de la prensa del espectáculo, ¿no? Digamos, las expectativas que tiene la gente hacia sus artistas, eh, los propios conflictos que hay entre el artista ¿no? y su obra y lo que él quiere expresar, lo que la gente espera de él, ¿no? Creo que eso se ve a lo largo de los años que cubre el podcast, ¿no? Sí, como dices, aparte, creo que por eso es que Los Prisioneros sonó tan fuerte aquí, ¿no? Es más, hay momentos en el podcast en los que te dicen que ellos, digamos, tienen más éxito en otros lugares, ¿no? Como en Perú, como en México, ¿no? Donde se escuchaba su música y no había ese componente, digamos, que sí tenía en Chile, en el que, digamos, los medios, digamos, los acosaban un poco, ¿no? Acá escuchábamos su música y su música era casi todo lo que sabíamos de ellos, ¿no? Más allá que luego en algunas visitas que ellos tienen hay entrevistas que se muestran justamente en el podcast cuando le dan entrevista a algunos personajes, digamos, algunos entrevistadores reconocidos acá en el Perú como Jaime Bailey, Roberto Ortiz, digamos, que son entrevistas que tienen ciertas particularidades que iremos comentando a lo largo del episodio, pero que sí, pero bueno, o sea, lo que quería decir era de que fueron importantes para nosotros porque, como tú dices, los temas de los que trataban sus canciones, especialmente los primeros 4 discos de Los Prisioneros, reflejaban un poco una problemática continental, ¿no? Es algo digamos, que nos interesaba a todos, ¿no? Y creo que por eso fueron tan importantes, ¿no? Porque finalmente
de lo que estos primeros discos contestatarios en contra de las dictaduras, son cosas que hemos vivido todos en América Latina, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes magnitudes, de diferentes formas, pero han estado presentes. Y escuchar canciones que van en contra de la dictadura, tú sentías, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, en los 90, que vivimos la dictadura de Fujimori, las canciones de Los Prisioneros eran muy vigentes, a pesar que eran canciones de los 80s, transmitían, digamos, esa necesidad de rebelarte, de manifestarte en contra de una situación, digamos, que sentías que se estaba acosando, vulnerando tus derechos, ¿no? Claro. Por ejemplo, sin ir muy lejos, durante el estallido social que hubo en Chile en el año 2019, el baile de los que sobran siguió siendo un himno, ¿no? Un Así himno es. y una de las canciones más cantadas durante la protesta, ¿no? Claro, creo que eso es interesante, ¿no? Porque son canciones atemporales, ¿no? Más allá, digamos, que tal vez los arreglos musicales puedan pertenecer a una época específica, las letras de Jorge González, su reacción, digamos, frente, digamos, al abuso del poder por parte de gobiernos, digamos, dictatoriales, siguen estando vigentes aún digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Y Claro. creo que entender un poco más de un personaje que era capaz de escribir estas letras es algo que el documental te permite, ¿no? Claro, y creo que podríamos ya comentar un poco sobre la estructura, ¿no? Cómo está estructurado, porque no empieza el documental cronológicamente, ¿no? El primer episodio, cada episodio es de aproximadamente una hora, son 6 episodios. Y el primer episodio empieza con un momento, digamos, crítico de la vida de Jorge González, que es cuando va a lanzar su primer disco como solista, después de que hay ¿no? Digamos, hace un pequeño paréntesis con la gira que venía haciendo con Los Prisioneros, ¿no? Claro, y es un momento en el que él como que intenta, creo yo, buscar una identidad alejándose un poco de lo que venía a ser ese rock contestatario que desarrolló con Los Prisioneros, ¿no? Y es un momento en el que él tiene muchas dudas, ¿no? Eh, porque la gente digamos, ejerció una presión sobre él para que siguiera haciendo lo mismo que había hecho con Los Prisioneros, ¿no? O que estaba haciendo con Los Prisioneros, y él quería hacer algo diferente, ¿no? Y cuando desarrolla este primer disco solista, que además lo produce Gustavo Santolaya, ¿no? Que en conversaciones que nosotros hemos tenido decíamos que ha participado en los momentos tal vez más importantes, digamos, del rock sudamericano, ¿no? Porque también le produce el Sudamericano, Rey ¿no? de Cuba, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero sí, sí, claro, es un momento en el que él está dudando, ¿no? Es un momento interesante porque es un momento en el que con los 4 discos Los Prisioneros él es prácticamente un ícono del rock latinoamericano, y de pronto quiere hacer un giro, ¿no? Y es como que no se lo permitieran, y como que él tuviera muchas dudas respecto de hacia dónde quería ir, ¿no? Y en el, y en el podcast, ¿no? Ese es el disco, ¿no? Tiene su mismo nombre, Jorge González. Sí. En el podcast te permite un poco entender también, a mí me parece que empiezan con este disco porque a partir de acá hay una búsqueda de una identidad alejada de digamos, de los prisioneros, que va a permitir que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de todos los episodios del podcast, ¿no? O sea, me parece que hay una intencionalidad al elegir este momento de su vida para comenzar el podcast, porque a partir de ahí se lo busca entender o se busca comprender al personaje y a la persona de Jorge González más allá de Los Prisioneros, ¿no? Sí, es un disco en el que Jorge González, como dices, empieza a explorar su propio camino, ¿no? Empieza a explorar sus intereses musicales, los temas que él quería expresar a través de sus canciones. Eh, digamos, es el primer disco en el que podemos encontrarlo a él, ¿no? Como solista, como músico, más allá del grupo. Por eso sí creo que es muy acertado elegir
empezar por ahí porque es empezar a conocer al personaje ya digamos, de una manera más personal, ¿no? Más con lo que él ya quería decir después de su paso por la banda, ¿no? Sí, ahora hay una canción, digamos, que es la más conocida del álbum, que es Mi casa en el árbol, ¿no? Que es una canción muy buena, dicho Claro, sea de paso. Pero es un álbum, yo escucho, ahora lo interesante del podcast a mí es que te pasa fragmentos, varios fragmentos de las canciones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en el podcast te habla de esta es para hacerte feliz, te pasan fragmentos de este es para hacerte feliz, hombre, Mi casa en sí, el árbol, ¿no? Hay y son canciones que es interesante porque luego hay entrevistas en las que como que lo tratan de encasillar como al disco, como un disco, digamos, romántico, ¿no? O un disco, digamos, más digamos, de baladas, ¿no? Y él se queja y dice, oye, pero que no han escuchado todo el disco, ¿no? El disco tiene otros, otros matices, ¿no? Y hacia el final del podcast, él como que con este disco con el que tuvo muchos conflictos, porque al fin se pelea cuando está haciendo la producción, él no está convencido de si lo que está haciendo, o sea, el conflicto que él tiene es porque él viene de hacer 4 discos con los prisioneros, que eran discos contestatarios, bueno, excepto Corazones, ¿no? siendo, claro, es lo que te iba a decir, siendo el último, que es un disco distinto, ¿no? Así Que es, es excepto Corazón, Corazones, es claro. verdad. Pero venía de haber construido una imagen con los prisioneros de estos primeros 3 discos, de ser contestatario, ¿no? Con la voz de los 80 pateando piedras y la cultura de la basura, discos, digamos, claramente contestatarios. Con letras Ya de con protesta, ¿no? Así es, de protesta, y de pronto Corazones ya era algo diferente, y aquí como que ya cambia, ¿no? Y de pronto se lo acusa de vendido, ¿no? Ese es el tema que a él parece que siempre lo persigue, ¿no? El hecho de que y él mismo no está seguro si realmente, o sea, pareciera, no, no es algo que él mismo dice, pero pareciera que él no está seguro si realmente sí se ha vendido, ¿no? Y porque encima para hacer este disco hace un contrato grande con la EMI, ¿no? Y entonces él, y es algo que se va a ver a lo largo de los diferentes momentos de su vida, tiene esas contradicciones, ¿no? No sé si esas inseguridades, tal vez sí se pueda decir inseguridades, pero inseguridades en la medida en la que no es que no estés seguro de ti mismo, sino que no sabes qué hacer, ¿no? No sabes no sabes qué decir, qué camino seguir, o no sabes si el camino que estás siguiendo es el camino correcto, ¿no? Entonces él no está convencido de estas canciones, no sabe si debía seguir siendo contestatario o no. Sí, y creo que hay un momento en el último capítulo en el que él mismo lo dice, ¿no? No sé cómo los demás creen que me conocen, si yo mismo no sé lo que quiero, no me conozco a sí Así mismo, es, no me claro. conozco a mí mismo, claro. Y creo que lo Y, otro, y, sí. y eso No, no. enriquece al personaje, ¿no? Digamos, lo humaniza, lo vuelve algo más allá del ídolo, ¿no? En el que la gente ponía sus expectativas, ¿no? Encontrabas un ser humano que estaba buscando constantemente su camino dentro de lo que sabía hacer mejor, que era la música, ¿no? Sí, sí. Y creo que claro, es un camino complejo, ¿no? Y en el segundo episodio, que es en el capítulo 2 que se llama Algo grande están haciendo, entendemos un poco de dónde vienen esas contradicciones, porque justamente nos habla, digamos, del nacimiento de los prisioneros, ¿no? Claro, De cómo ellos se juntan y el cómo, entorno familiar ¿no? De Jorge González, la influencia de su padre, ¿no? Que, con el que compartió muchas cosas que después expresó en sus canciones, ¿no? sí, y aparte entendemos, digamos, también cómo es que ellos se vuelven, digamos, cómo les viene la fama también, ¿no? Y cómo es que eso, y también la compleja relación que tenían entre ellos, ¿no? La compleja relación que tenían entre ellos y todos los problemas que tenían, pero digamos también cómo fue lo alucinante de esa época, ¿no? En las que cada uno de los discos tenían 6 o 7 canciones que se han vuelto himnos y que realmente, digamos, marcaron, se volvieron la voz de toda una generación, ¿no?
porque claro, como decíamos al comienzo, un poco condensaban una problemática latinoamericana, ¿no? Tal vez podríamos hablar un poco de las canciones de esa época, ¿no? Por ejemplo, de La los Voz de los primeros, 80, claro, claro, que es el primer disco, tiene Brigada de Negro, Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos, ¿no? Un tema por ejemplo, resulta tan actual ahora, ¿no? Que vemos a Estados Unidos invadiendo a Venezuela, ¿no? por Eh, ejemplo, claro, claro. O Sexo, No necesitamos banderas, ¿no? Para amar, que es un hit. O sea, canciones, mentalidad televisiva, Nunca quedas mal con nadie, ¿no? En el que él hace una crítica, ¿no? claro. A Una estos. crítica a la canción de protesta que no generaba incomodidad, ¿no? Que era muy, digamos, muy suave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él decía, si hay que protestar, hay que hacerlo bien, ¿no? Claro, y eso es Siempre algo que caracteriza, incómodo, ¿no? Claro, así es, que caracteriza a Jorge González, no tenía filtro, ¿no? O sea, sí se mandaba y decía lo sí. que le salía, ¿no? Y es más, Eh, parecía que él le gustaba incomodar, ¿no? Que le gustaba provocar, Era parte ¿no? de su personalidad, de su Era carácter, parte de su ¿no? Lo que refleja personalidad, ese lado ¿no? contestatario, Claro. ¿no? Hay, Entonces, hay claro, un momento, claro, hay un momento del podcast que justo lo conversamos antes de grabar, en el que a él le piden que no mencione a la iglesia ¿no? En un concierto en Viña, porque ¿no? Los organizadores ¿no? Eran parte de una congregación religiosa, ¿no? Y él lo primero que hace es hablar sobre los curas pederastas, por ejemplo, ¿no? Y, claro. claro, entonces es como, no hay, o sea, le pedían que no haga algo y él lo hacía, ¿no? Con más ganas incluso. ¿No? Claro, cuando va a la Teletón, por ejemplo, que lo llaman y comienza a tocar por qué los ricos o quieren Los dinero, creo, ricos, por qué los ricos, claro, creo, ¿no? Y sí, claro, y cuestiona todas estas empresas que en realidad hambrean a los trabajadores, pero que están colaborando en la Teletón, ¿no? O sea, no tenía claro, ningún tipo de problemas en dar su opinión en los lugares, digamos, más impropios, ¿no? Claro, y en sí. el segundo disco, por ejemplo, viene Muevan las Industrias, que habla también de otro problema. Este disco, por ejemplo, habla más cosas que están vinculadas con el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, Muevan las Mm, Industrias, El bailen de los que igual lo que sobran, sobra, claro, Quieren dinero, ¿por qué los ricos? Es decir, ya una canción más enfocada al capitalismo que también, con letras que siguen siendo muy actuales, ¿no? Una sensibilidad social de Jorge González muy importante, ¿no? sí, y como decías, canciones que se volvieron himnos. Y hay un tema con esta época, con la época de esos primeros discos, que hace un rato lo mencionaste, y que también ahora nos puede llamar la atención, y es como ellos se habían convertido ¿no? En ídolos en otros países, ¿no? Que no eran el suyo, que no eran Chile, y ellos no lo sabían, ¿no? Que lo saben recién cuando hacen una gira, van y encuentran la recepción del público, que los recibe pues ¿no? Masivamente, y que corea sus canciones en los conciertos, y era algo que ellos no esperaban, ¿no? Claro, claro, yo la verdad es que, y a ti te pasaba lo mismo, las canciones de Los Prisioneros eran himnos, ¿no? Escuchábamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, ¿no? Estoy viendo este disco, el tercer disco, La Cultura de la Basura, ¿no? Y no hay disco en el que no haya, que no me sepa letras de por lo menos 5 o 6 canciones, ¿no? Por ejemplo, acá Claro, Jugar a la Guerra, La Cultura de la Basura, Lo Estamos Pasando Muy Bien, Papá, ¿no? claro. Claro, uno tras otro Un hit tras otro, ¿no? Maldito Sudaca, ¿no? Sí, Claro, es alucinante cómo en un periodo entre el 86 y el 90 logran hacer o sea, esos los 3 primeros discos es un hit tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Es alucinante. Y hay un tema interesante en Los Prisioneros, ¿no? Porque recuerdas que muchas veces hemos tenido nosotros esas conversaciones porque otro grupo que también fue importante en esa época era Soda Stereo, ¿no? Pero sí, hay un tema con Los Prisioneros, y lo comenta Jorge González, me parece un momento, y es que a él no le cuadraba mucho estos grupos que hacían música más arty, ¿no? O sea, que las letras no se entendían, ¿no? Claro, hay claro.
por ejemplo, Soda ya en los últimos discos como que también hace estas canciones, ¿no? Que no sabe bien qué dicen, ¿no? Medio Mm. líricas, poéticas, ¿no? En Claro, y cambio, además la estética, ¿no? La estética, por ejemplo, Soda al inicio tuvo una estética muy New Wave, ¿no? Muy The así es. Cure, por ejemplo, ¿no? Los Prisioneros tenían una identidad, digamos, un poco más propia, ¿no? Así es, y era un rock más puro y duro, y sus letras eran también sencillas, ¿sabes? Las escuchabas, o sea, pero no sencillas porque le faltaba profundidad, sino sencillas porque entendías lo que te están diciendo, ¿no? Exacto, Y él claro. decía, claro, nosotros, y yo creo que eso los hacía tan populares, ¿no? Y creo que por eso a mí me gustaban más Los Prisioneros que Soda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. Eh, Porque entendías sus letras, las sentías tan cercanas, ¿no? Y, La verdad, y hay esta identificación que había inmediata con las letras, ¿no? Mencionamos hace un rato el baile de los que sobran. Hay un momento en el documental en que entrevistan a la gente que iba a los conciertos, ¿no? Gente joven, y decía, yo me identifico con esta canción porque yo terminaba el colegio y no puedo ingresar a una universidad, no puedo estudiar, no tengo acceso a la educación, ¿no? así es, tal cual. Y hasta ahora es algo que sigue pasando hasta ahora, ¿no? O sea, es un problema que sigue vigente, ¿no? Claro, letras, como digo, temporales. Y luego viene un quiebre, ¿no? Y que ahí entramos en el capítulo 3, ¿no? Que es este tema de corazones, ¿no? Y tiene que Claro, ver también con el quiebre, yo creo, de los prisioneros, ¿no? Por lo el menos grupo, en esta primera etapa, que es la etapa más prolífica, más exitosa, ¿no? En la que luego van a tener bueno, tienen un reconocimiento de esa época y luego se van a volver íconos del rock, ¿no? sí, Que digamos, que en realidad me parece bueno que el documental, el podcast, perdón, no entre en detalles respecto o no entre en mucho detalle sobre el conflicto que tienen González y Narea, pero sí hay un tema, o sea, sí hay un tema que se tiene que decir, ¿no? Y claro. es que finalmente González tiene una relación con la esposa de Narea, ¿no? De Claudio Narea, que es Claudia, ¿no? Mm, Y, y claro, y producto de esa relación que termina, y termina mal por todo lo que significa, ¿no? Él escribe un disco que yo creo que tal vez uno podría decir tranquilamente que es el mejor disco de Los Prisioneros, ¿no? Que es claro, Corazones, ¿no? razones, sí, Que ya tiene una lógica y ahí también se ve la versatilidad de Jorge González, ¿no? Porque es un mm, disco muy electrónico, ¿no? Que es un tema que a él siempre le llamó la atención, ¿no? Y con unas letras alucinantes de desamor, es decir, es otra cosa. O sea, pasas de la protesta, de un rock de protesta, a un disco más electrónico y con unas letras más íntimas, desgarradoras. Eh, a mí, como si me apuras, te diría que es el disco mm, uno de los discos que más me claro, gustan, sí, tanto a de mí Los también Prisioneros como de Jorge González, ¿no? claro, es, digamos que creo que es también su disco más logrado, ¿no? Uno de los que mejor ha Alejados envejecido, ¿no? también, claro, las canciones, uno podría escuchar cualquier canción de Corazones actualmente y, y está plenamente vigente, ¿no? Claro, estoy pensando, por ejemplo, en Amiga Mía, Corazones Rojos, Estrechez de Corazón, Tren al Sur, eh, Tren al Sur, pues, o sea, ¿no? Tren al Canciones, Sur, digamos, claro. un Estrechez de disco. Corazón es un himno del despecho, ¿no? Claro, Que, que, claro, claro, claro. claro, yo recuerdo haber estado en bares en el centro de Lima, y se cantaba viva voz por todo el mundo, ¿no? Esas canciones que nunca van a dejar de hacerte sentir, ¿no? Toda esa fuerza que tenía, ¿no? En la letra, en la canción. Eh, y como dices, ¿no? Que es un disco que marca el quiebre ya de esta primera etapa y en el que ya Jorge González empieza esta carrera, y ya empieza la carrera también como solista, ¿no? Claro, pero es interesante porque las letras, y eso es algo que también se desarrolla en todo este capítulo del podcast, todas estas letras estaban vinculadas, digamos, con su separación de la esposa de Narea, ¿no? Claro, Eh, entonces eso, digamos, te permite entender el disco cuando lo escuchas de otra forma, ¿no? Por eso yo decía al comienzo de que el podcast te enriquece la escucha de estos discos, porque él te da un contexto
que de por sí ya escuchas, el disco ahí es muy bueno, pero entendiendo qué es lo que le pasaba en ese momento, también te das cuenta de la genialidad de González para poder sacar estas letras, ¿no? Sí, sí, el contexto, como dices, enriquece, ¿no? Enriquece al final la obra, ¿no? Así como lo que viene después, que es ese primer disco como solista, Jorge González, también entender el contexto de un artista que está buscando su propia voz, más allá de la banda ¿no? Que lo hizo famoso, entender qué había pasado para que exista el disco de corazones o las letras de las canciones, ¿no? También lo hace aún mejor de lo que ya era. Claro, y luego, digamos, volvemos nuevamente, bueno, podríamos volver nuevamente al primer disco, ¿no? Al de Jorge González, pero luego ahí hay un tema, y creo que no lo terminamos de decir cuando hablamos en el primer capítulo, hay esta inseguridad que él tiene al momento de decir, oye, ¿hacia dónde me voy luego de que ya he terminado con Los Prisioneros? Genera que él tiene, que quiera patear, que decía patear el tablero, ¿no? Y para Sí, hacerlo hace un segundo disco, que es El Futuro se fue, que es un disco que él mismo dice lo hizo para no ser exitoso, ¿no? Es un disco experimental, oscuro, ¿no? Que genera que la EMI termine rompiendo el contrato con él porque el claro. tipo estaba demente, ¿no? O sea, algo así, o algo así por lo Claro, menos se da a entender, ¿no? que se cuenta que no, que los productores del disco, los responsables de la discográfica, escuchaban el disco y decían, ¿qué es esto? ¿No? Habían canciones que eran extrañas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy poco, digamos, no encontrabas una canción que podías decir, esta va a ser el single, ¿no? Del disco, ¿no? Era un disco difícil digamos, para vender. Claro, y bueno, y luego de ese quiebre y digamos, ya viene otra etapa, ¿no? Luego hay una etapa en la que él está muy, digamos, se mete en las drogas, ¿no? Y digamos, una etapa oscura, ¿no? Sí, Que es la etapa esta en la que él, digamos, se siente más vulnerable, ¿no? Una etapa en la que digamos, yo supongo que le cuesta lidiar con el personaje que se había construido, que habían construido los medios también, con este acoso, porque si hay algo, digamos, constante a lo largo de todo el podcast, es este acoso que sufre por parte, digamos, de la prensa de la chilena. prensa, Es claro. increíble realmente, ¿no? Y él es claro que es una persona que no es muy tolerante a ese tema, porque Sí, vemos a lo largo del podcast diferentes momentos en los que él un poco patea el tablero, ¿no? Entonces, este capítulo, me parece que el capítulo 4, me parece que es en el que él ya como que, claro, te dicen cómo él ya comienza, los problemas lo comienzan a superar, viene el tema de las adicciones, viene, digamos, un poco este ahogamiento por toda la presión que ejercía la prensa chilena contra él, ¿no? una etapa, claro, un tanto autodestructiva, ¿no? Claro, Sí, una etapa compleja, ¿no? Pero compleja en y la de búsqueda, ¿no? Sí, sí, pero ahí es también donde me parece se desarrolla esta vertiente electrónica, ¿no? O sea, que este disco Claro, de cumbias electrónicas, que la verdad solamente he escuchado una de las canciones, que es la que pasan en el en el podcast, podcast, sí, pero se escuchaba muy bien, la verdad, y me ha dado mucha curiosidad escuchar este disco que él produce que se llama Gonzalo Martínez, creo, ¿no? claro, era un personaje, ¿no? Que creo que supuestamente había creado el disco, ¿no? Claro, Y claro, claro, claro. sí, Bueno, y luego él se va a Cuba, ¿no? A desintoxicarse. sí, ya empieza otra etapa, ¿no? Ya cerca terminando, si no me equivoco, los 90, ¿no? Sí, Que después de haber estado metido muy de lleno en todo el tema de las drogas, ¿no? Necesita una etapa ¿no? de limpieza, ¿no? Y la consigue, ¿no? Y sale bien de eso, ¿no? sí, logra desintoxicarse y luego aquí viene la segunda etapa con los prisioneros, ¿no? Claro. Que comienza muy Que es auspicioso, el reencuentro, ¿no? Claro. así es, que comienza muy Cuando auspicioso y empiezan termina muy mal, ¿no? y nuevamente termina muy Siempre mal. terminan los prisioneros, ¿no? Claro, o sea, a raíz de esa etapa, el inicio de esa etapa, es este mítico concierto en el Estadio Nacional de Chile, ¿no? Que son dos conciertos en realidad, ¿no? Pero Que, que se que vuelve sale un un disco doble. suceso, que es el disco doble, claro. Que es un disco, creo que si alguien, bueno, por ahí alguien no ha escuchado a Los Prisioneros,
definitivamente que empiece escuchando ese disco doble porque es impresionante, ¿no? Yo creo que ese disco lo he escuchado tantas veces que ya me sé el orden de las canciones. O sea, recuerdo Sí, que, claro, probablemente. Y lo que uno pensaba siempre era, ¿cómo no estuve ahí, no? sí, ¿Cómo no claro, por la estuve ahí? vibra, es más, hay monólogos dentro del concierto que recuerdo, ¿no? Claro, Claro, que cuando él, por dice él, ejemplo, ¿no? dice, bueno, si algo sale mal, como nosotros no somos los tres, después lo arreglamos y ya todo queda, ¿no? Sí, Porque él hace monólogos entre canciones, recuerdo esos monólogos, ¿no? O el monólogo que hace antes de Paramar, me parece, también, no sé si es claro. claro, Eh, y hay canciones que él van cambiando, van modificando en vivo, ¿no? Entonces, claro, regresan claro. los prisioneros y con ese concierto es alucinante, ¿no? Claro que para ellos mismos es un suceso, ¿no? Porque ya habían pasado 10 años, ¿no? Más de 10 años del primer rompimiento, ¿no? Del disco de Corazones. Y era una nueva generación y esa nueva generación seguía cantando sus canciones como un himno, ¿no? Y llenan 2 días el Estadio Nacional de Chile eh, y en algo que ellos mismos llamaban, que lo mencionan en el podcast como el karaoke más grande de la historia de Chile, ¿no? Porque la gente se sabía sus canciones, sabía todas las canciones y las empieza a corear todas como himno. ¿No? Y ahí te das cuenta, creo que ellos mismos probablemente fueron conscientes de la importancia que habían tenido. ¿No? Claro, claro, claro. Y claro, pero luego ya la relación de ellos vuelve, me parece que nunca, bueno, lo que te dan a entender es que parece que nunca se arregla finalmente la relación especialmente con Narea, ¿no? Porque con Miguel Tapia no tenía mucho problema, ¿no? Pero con Claudio No, Narea. claro, Ahora, yo no sé, a mí la impresión que me da en el podcast, porque la verdad tampoco es que haya, digamos, investigado mucho más sobre este tema, es como que Narea es un tipo medio envidioso, ¿no? Por lo menos parecía, ¿no? O sea, porque claro, claro, todos coincidían en las porque claro, luego que se unen en este concierto, como que la vida les da para seguir y dicen, bueno, vamos a hacer otro disco. Y de pronto como que Jorge González hace las canciones y Narea es como que está fastidiado de que él no pueda hacer las canciones, pero le dicen, bueno, ok, haz las canciones tú, y al final no muestra nada, parece que no tenía, él dice que no necesitaba más tiempo y de pronto todas las canciones le parecían mal, quería hacer lo mismo de antes, o sea, te muestran un tipo complejo, ¿no? Difícil, la misma, sí. y por luego las declaraciones que da, no sé qué impresión Claro, te las da. canciones, él escribe una biografía primero, ¿no? Su biografía de los prisioneros, en la que cuenta todo este conflicto sentimental que hubo con, ¿no? con su esposa, con Jorge, y después se menciona el segundo libro, que es una segunda versión que él hace, en la que da a entender que en realidad la obsesión sentimental de Jorge González era hacia él, ¿no? Claro, o sea, es un Claro. tipo medio desequilibrado, parece, ¿no? Que estaba Sí, medio... y lamentablemente, como lo mencionan, hacen bien en mencionar en el podcast, él no da declaraciones para, ¿no? Solo lo quisieron entrevistar y en un momento lograron hacerlo, ¿no? Él se negó a participar en el podcast, ¿no? Sí, sí, pero la verdad es que claro, y ahí termina pues ya Los Prisioneros definitivamente. Nos sacan un disco Los Prisioneros con estas canciones que en su mayoría había compuesto González. Me parece que hay una que compone solamente en el que participa en la composición Narea. Y luego ya está, ¿no? O sea, y ahí un poco se acaba, ¿no? Pero de ahí se abre toda esta etapa también, otra etapa para Jorge González, que siempre tenía esta idea de experimentar con lo electrónico, ¿no? Ya hay un disco que a mí me gustó mucho, que ya sé que lo hace ya hacia el final, que es Libro, ¿no? Libro, sí, sí. Que era, por ejemplo, era un disco que yo no lo tenía Así es. registrado, no lo había escuchado, pero que realmente las canciones que uno empieza, porque en el podcast ponen 2 o 3 canciones, si no me equivoco, Ujú. me generaba inmediatamente ganas de oírlo, ¿no? Un disco muy personal, ¿no? Yo escuché algunas canciones del disco, no me ha dado tiempo para escucharlas todas, pero la verdad me han gustado bastante. O sea, las que he escuchado me han gustado bastante. Eh, Aquí justo estaba viendo las canciones. Por ejemplo, Nunca te haría daño. Es muy tarde. A mí es muy tarde, por Es muy ejemplo, tarde. esa canción me gustó mucho, ¿no? Y claro, y eso, para eso también te sirve este podcast, ¿no? Porque te abre un poco a discos que tal vez uno no tenía mapeados, ¿no?
como digo, me da curiosidad escuchar este que comenté hace un tiempo de música electrónica, de cumbias electrónicas, que es Gonzalo Martínez y sus congas pensantes. Y libro también me da curiosidad. Incluso estos últimos discos, ¿no? Que hace, porque, bueno, y luego viene ya hay una etapa en la que él, digamos, sufre un accidente cerebrovascular, me parece, ¿no? Sí, Grave. Y luego de eso ya saca, por ejemplo, un disco ya electrónico, ¿no? Que es claro, Manchita, me parece, ¿no? claro. Claro, ya Eh, el último episodio del podcast es la etapa final de, ¿no? de Jorge González como artista hasta la actualidad, ¿no? En la que hay varios encuentros, desencuentros con el tema de los prisioneros, ¿no? Sí, sigue en algunos momentos tocando las canciones, siguen teniendo acogida igual por parte del público joven, pero también sigue explorando su propio camino. sí, Y sí, y es a través de y estos discos que tienen una vertiente mucho más electrónica, ¿no? claro. Pero Libro es un discazo, ¿ah? Que es este Sí, disco que ese disco que él hace en Berlín, ¿no? En esta, digamos, en esta casa en la que estaba, y a mí me pareció interesante esa parte del podcast en la que te dice que la vecina se quejaba cuando hacía bulla, ¿no? Entonces claro, él como que cantaba en un susurro, y las canciones son así, son lentas, son suaves, son, ¿no? Son como susurros, ¿no? Y aparte me parece interesante porque él también se reencuentra con otra vertiente que tiene su música, ¿no? Que es el folclore, ¿no? Y hay muchas canciones que tienen esos arreglos, son canciones muy minimalistas también, ¿no? Entonces, al final del día, claro, nos encontramos con un personaje que musicalmente es muy versátil, ¿no? Musicalmente exacto. muy versátil. Que exploró muchos registros, ¿no? Desde la música que fueron más allá del rock y de lo que conocemos por los prisioneros, ¿no? Claro, y que al final del día yo creo que logra conjugar muchos aspectos de su vida, ¿no? Porque por un lado está el Jorge González contestatario de los primeros discos de Los Prisioneros, que incluso también se ve en estos discos finales, el Jorge González que explora mucho la música electrónica, ¿no? Como en Corazones, como en Gonzalo Martínez, como en sus últimos discos, ¿no? Eh, en Manchitas, ¿no? Y también encontramos un personaje complejo, con una relación difícil en su país con la prensa, sumamente acosado, pero que siempre buscó, por momentos, digamos, tal vez se perdió, pero al final como que, y él mismo porque ahí da una entrevista para el podcast, pero que al final se encuentra, ¿no? Se encuentra y la verdad es que es alucinante cómo él al final logra sentirse bien con todo lo que ha hecho, porque se da cuenta que a través de este camino, digamos, dispar, logra encontrarse, ¿no? Y encontrar una identidad con la que sí se siente cómodo. Y cuando hace la revisión, incluso de su primer disco, con lo que comienza el podcast, dice, oye, ¿sabes qué? En ese momento estaba mal, pateé el tablero, pero ese disco no estaba tan mal, ¿eh? ¿No? Claro, Le termina gustando también, ¿no? Porque es claro, parte de su crecimiento, ¿no? La verdad claro. es que es... Y es más, el podcast cierra con una canción de ese disco que es Esas Mañanas, claro. que es una canción bastante personal, bastante íntima, y que vuelve, ¿no? Como que al final el podcast vuelve a ese disco, vuelve a esa canción, por esto lo mencionas, ¿no? Porque claro, él al revisitar digamos, su trayectoria, encuentra que claro, ese disco que al principio, digamos, no lo había convencido, no le había gustado tanto, no había estado tan mal, ¿no? Y definitivamente no, a mí me parece un muy buen disco, ¿no? Es que claro, a pesar de todas las críticas que él ha tenido en los diferentes discos y momentos por los que ha pasado, la verdad tiene una discografía muy, muy interesante, muy importante y que yo creo que vale la pena que la puedan revisar. Bueno, creo que ahí cerramos, ¿no? Pues, si no, ya Sí, vamos a contar todo el podcast y creo el podcast. creo que no es la Pero idea. sí, creo que para los que conocen solo una etapa de la vida de Jorge González, o los Aunque que solo han conocen solo los escuchado prisioneros, ¿no? los prisioneros, probablemente, creo que este podcast, Necesito Poder Respirar, que ha sido producido por Podium Podcast, es una buena manera de abrir, ¿no? De abrir ¿no? ese mundo musical y de conocer mucho más de la vida de este artista que
sí creo que es uno de los, al menos de los más importantes que ha tenido esta parte del, digamos, del continente, ¿no? En lo que es el rock y la música contemporánea. Así es, así que bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, espero que les haya gustado. Si es así, los invitamos a que se suscriban, le den un like y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Chao.